Pasa varios temas, uno de ellos realmente indignante, que genera además una preocupación enorme, en tanto la investigación está en proceso, ¿no? Eh, Siempre que hay una investigación en proceso, el resultado puede ser peor incluso del que uno imagina. Por eso digo, lo que genera esta noticia tiene que ver con una posible red de abuso sexual en un departamento concreto en el que hasta la investigación maneja la posibilidad de estar involucrados, bueno, efectivos, integrantes del Ministerio del Interior, algo que arranca ya hace varios años, no es de ahora. De hecho, uno de los últimos fallecimientos de menores, bueno, es lo que hace que salte un poco a la luz esta investigación, ¿no? Pero vamos por partes. Antes de llegar a ese tema, vamos a empezar con uno que tiene a un gran sector de la población preocupado y tiene que ver con la violencia de género, que toca de alguna manera también Ujú. este primer comentario que hacía de la investigación. Porque, ¿se acuerdan ustedes que había un compromiso, al menos explícito y expreso, sobre, que partía incluso de la propia vicepresidenta de la República, por su compromiso con la temática histórico, de que iba a haber juzgados de género? Supuestamente se había aprobado hasta el presupuesto para eso. Se hablaba de hasta 3, ¿no? Si tengo buena memoria. Hoy por hoy no está claro si hay recursos para eso, si va a haber, si no va a haber. A mí me gustaría empezar en este tema con un Zoom directamente con Soledad González, que es integrante de la Intersocial Feminista. Soledad, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿Cómo ¿cómo estás? están? Bueno, Bien. en concreto, ¿va a haber juzgados de género o no? ¿Qué se sabe hoy? Bueno, la reunión que mantuvo la bancada bicameral, donde estuvo Beatriz Argimón, como vos bien decías, estuvo Ana Olivera, la diputada Rosselló por el Partido Colorado, Ujú. el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia habló de la creación no solo de 3 juzgados, sino de 6, de juzgados especializados en violencia de género, Sí, y también se comprometió a en establecer una ruta de trabajo para comenzar a ver los requerimientos y las necesidades para instalar los juzgados multimateria que finalmente no fueron derogados en la ley de sí. presupuesto como sí quería la Suprema Corte. Eso fue lo que el presidente de la Suprema Corte le transmitió a la bancada bicameral femenina hace una semana. ¿Y qué pasó? Eh, bueno, no sé, porque no sé por qué sale la ministra Martínez a decir que no. Sé que en el diálogo, estos también fueron declaraciones que hizo la vicepresidenta Beatriz Argimón públicas, Ujú. de que pidió a la Suprema Corte que en algunos departamentos, porque el acuerdo a ver, la instalación de 3 juzgados de género en el interior del país fue un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia con el Parlamento, con la vicepresidenta, cuando se Mm. estaba discutiendo el presupuesto, y se le otorga 56 millones de pesos, y eso estaba aceptado. Eso fue en septiembre. No pasó nada, digamos, en el medio para que en diciembre envíen una carta al presidente de la República diciendo que no les tienen presupuesto para instalar lo que 2 meses antes podían instalar con el mismo presupuesto. Es una pregunta para hacerle a ellos. ¿En Sí, qué porque basan la propia este cambio declaración de situación? de Martínez de que nada ha cambiado y que no hay recursos, bueno, pero tampoco había cambiado nada cuando las declaraciones fueron en pos de la creación de los recursos, perdón, de los No, juzgados, fue ¿no? acordado, Sí, Victoria, aún fue sin los recursos acordado. de los que habla ella, sí, por eso. Fue acordado, o Mm. sea, y ahora en la conversación, por lo que me transmitieron las parlamentarias, en la conversación que tuvieron con el presidente de la Suprema Corte, sí él habló de que se pudieran facilitar algunos locales en el interior del país. Ellos estaban analizando los departamentos donde serían prioritario o hay mayor necesidad de instalar juzgados especializados por la cantidad de causas que hay. Y allí sí solicitó la colaboración del Parlamento para ubicar edificios donde poder alojar los juzgados nuevos, digamos. Y bueno, de hecho quedaron comprometidas en entablar conversaciones con las intendencias, con los ministerios, para ver qué en los departamentos seleccionados qué locales se pueden llegar a ceder para uso de la instalación de estos servicios. Bien, por la experiencia, Soledad, en este campo, ¿qué resulta más difícil?
poder presentar una denuncia para una mujer de Montevideo, para una mujer del interior, de un pueblo chico, de ciudad, del interior? Es mucho más difícil en el interior. En el interior, primero tenemos muchísimos menos servicios a disposición de las mujeres. Entonces, si pensamos que hay en la mayoría de los departamentos los servicios especializados, que es como el comienzo de una ruta, Mm, no todas las mujeres que denuncian empiezan yendo a servicios especializados. Muchas van directamente a la comisaría en un momento de crisis. claro. Pero Lo que bueno, si tengan pensamos cerca, que digamos. claro, bueno, Mm, pero es que si vos estás en un departamento donde el servicio solo existe en la capital del departamento y tú sos de una ciudad exacto. menor o de un Mm, pueblo, directamente nunca consultaste con un servicio, ni sí, vas a obvio. poder consultarlo, probablemente. Entonces, en un momento de crisis y demás, recurrís a la comisaría, pero tampoco hay equipos de seguimiento, o sea, la falta de soporte y de servicios para las mujeres, niños y niñas y adolescentes en el interior del país, para acompañar el proceso de Mm. salida de la violencia, que incluye el acceso a la justicia, es bastante grande. Bueno, por eso la pregunta que quería hacerte a continuación, porque tal vez hay un tema de falta de entendimiento un poco más general. Tampoco la solución mágica es abrir un juzgado nuevo, es decir, conseguir un edificio para que haya un juzgado nuevo. Yo supongo que estos nuevos juzgados se suponen son parte de un entramado que implica mucho más asistencia para poder abordar esta realidad, ¿o no? Y la siguiente, aun cuando se abría un juzgado especializado, ¿debiera abrirse con personal especializado o no forma parte del plan? Sí, y de hecho ahora que vos tocas el tema del personal especializado, sí, los peritos, por ejemplo, las peritas, es una carencia que hay y que fue expuesta por parte del presidente de la Suprema Corte como una necesidad de cómo poder cubrir esas faltantes. No en todos los departamentos hay equipos o profesionales idóneos Mm, para asumir esas responsabilidades, ¿verdad? Ese es un problema. Bueno, por eso nosotras venimos diciendo hace tiempo que la Suprema Corte de Justicia es muy reactiva a implementar la Ley Integral de Violencia. La Suprema Corte de Justicia hace 2 años cerró la unidad de género del Poder Judicial, que una de las cometidos que tenía era la formación del personal que trabaja en el ¿Y sistema de eso justicia remite con a perspectiva qué? de género. ¿Eso es una cuestión de sensibilidad diferente a la que tiene el Parlamento? ¿Que tiene una Y sensibilidad bueno, diferente a la que va por la sociedad en general? ¿Tendría sí, sentido? bueno, no debería de tenerlo, pero lo tiene en el sentido de que es evidente. Si uno tiene una serie no, de hechos, esto no son opiniones, son hechos. Mm, No hicieron, o sea, han cerrado las unidades de género, no han puesto buena voluntad a la hora de tratar de instalar los juzgados multimateria. Es más, los quisieron derogar, que eso era parte del núcleo duro de la ley integral, que es brindarle una justicia integrada a las mujeres, facilitarles el acceso, no hacerlas recorrer 50 juzgados, 25 abogados, defensores para sus hijos, para ellas, o sea, todo eso es lo que se trataba de facilitar y sin embargo las declaraciones de los integrantes de la Suprema Corte son displicentes con el problema de la violencia de género. Notoriamente no la priorizan ni la destacan como una cosa relevante a atender. Quiero hacer la salvedad en el caso del presidente de nuevo de la Suprema Corte de Justicia, porque lo que nos transmitió la bancada bicameral fue una buena disposición para así avanzar en el camino de la implementación de los juzgados multimateria, no solo de estos 3 que él dijo que serían 6, que eso tiene que ver con el doble turno, no que son 6 localidades, para hacerlo claro, claro, ahí va. Mm. son 3 ciudades con Sí, doble sí, sí. turno. Entonces son 6 juzgados, sino que además trabajar en la instalación de los juzgados multimateria, o sea, la ley se votó en 2017, estamos en el 2021, hace 4 años y no se instalaron los juzgados. Una de las excusas que siempre puso el Poder Judicial era que, bueno, no tienen Falta de recursos, recursos. Mm, falta de recursos. Pero una cosa que sucede es que a medida que los casos del viejo Código Penal se van acabando, el nuevo Código Penal libera recursos humanos y materiales del mismo Poder Judicial. Lo que deberían hacer, esto lo han dicho una cantidad importante de actores del Poder Judicial, es redistribuir esos recursos.
obviamente eso requiere también una formación y una especialización, hay que brindarles herramientas porque por ahí provienen de materias que no son la especialidad a la que irían a atender. ¿Es posible, Soledad, que esto en realidad más pero que... tiene mucho que ver con la voluntad. Sí, pero a ver, es posible que esto más que un mensaje bueno, para todos quienes estamos interesados en la existencia de estos juzgados, más que para ellas, para estas mujeres, para estas personas y hombres, ¿no? Sea un mensaje directo al presidente que está esperando una respuesta de reclamos concretos que hizo la Suprema Corte hace 4 meses, que tienen que ver con justamente lo presupuestal y los recursos. Bueno, la lectura que nosotros hacemos es que esto en realidad responde a una represalia porque el Parlamento no derogó los juzgados multimaterias que ellos hicieron la solicitud y volvieron a insistir varias veces después de que nosotros hicimos varias recorridas y que logramos acordar con la bancada bicameral que se tratara de no derogar y finalmente lo consiguieron. Ellos hicieron muchas gestiones, mandaron cartas también en su momento a los parlamentarios diciendo que si ellos no derogaban los juzgados multimaterias no iban a implementar los juzgados de género. Y además hay una pulseada que es como ajena al eje central. Pero además se acumulan las pulseadas entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, porque hay otra pulseada que Búsqueda la publica el 29 de diciembre de del año pasado, perdón, que tiene que ver con un litigio sobre los concursos por ascenso de jueces y juezas dentro de la carrera funcional del Poder Judicial, en donde la Suprema Corte de Justicia entabla un recurso de inconstitucionalidad ante la ley aprobada en el Parlamento. Entonces hay varias pulseadas en simultáneo que a veces, bueno, las personas que no estamos metidas dentro del sistema y demás, puede parecernos lejanísimo, pero hay una mezcla de conflictos, una acumulación de conflictos. Siempre pareciera que la víctima de estas pulseadas termina siendo el área de la violencia de género. Y somos el último orejón del tarro. En el presupuesto se han quedado también demostrados. Digo, lo que conseguimos para el presupuesto de todo lo que pedimos fueron 1 millón y pocos de dólares. Y nosotros pedíamos 50 para tener una base mínima de atención. Sí. Digo. ¿Está calculado cuál sería una base ideal de atención? Olvídate ideal, mínima. No números en cuanto a recursos en plata. Bueno, cantidad de juzgados, cantidad de casas de resguardo. Bueno, nosotras hicimos y venimos haciendo y lo hemos repetido incansablemente, para nosotras hay cosas que son requisitos mínimos y es que tienen que haber servicio de atención 365 días, las 24 horas del año, en todos los departamentos del país. Las mujeres no pueden salir huyendo de su casa un jueves a las 10 de la noche y no tener a dónde ir más que la comisaría, que no es un lugar para recibir a una madre con niños en una crisis de violencia de género. Realmente no es el lugar. Necesitan contención, necesitan personal especializado, necesitan evaluar qué hacen a partir de que van a denunciar, cuáles son los pasos que siguen. Cuando una mujer víctima de violencia denuncia a la seccional, se le abren un montón de problemas nuevos que son consecuencias de haber puesto ese límite al agresor, claro. Pero que ella va a tener que enfrentar inmediatamente en ese momento donde está totalmente colapsada por las situaciones que viene viviendo seguramente desde hace mucho tiempo y que además por ahí no tiene la claridad mental para poder tomar las mejores decisiones en momentos. Entonces necesita tener una contención, una ruta clara, ser acompañada por personal especializado. Vos hablabas ahora arrancaste el programa hablando de la explotación sexual. Nosotros nos cansamos de pedir que se incrementen los cupos para atender a niños víctimas de abuso sexual y no hay. Esperan un año un niño que ha sido víctima de abuso sexual el poder acceder a un servicio gratuito especializado de atención. Es un problema enorme. La explotación sexual en sí misma y toda esta red de trata también requieren de recursos y de personal especializado, aún con más alta especialización, porque son problemas realmente complejos de crimen organizado. No, y lo peor es que en el caso con el que abría el programa Soledad, los ejemplos, en este caso concreto de explotación,
eran chiquilines que estaban, niñas que estaban a cargo del Estado, porque estaban a 24 horas digamos, atendidos las 24 horas Sí, por el INAU. O sea que en hogares. lo que empeora un poco, complejiza más todavía la situación, ¿no? Sí, pero bueno, ahí se mezclan cosas, están a cargo del INAU, por lo menos yo estoy informada del caso por la prensa, no he tenido contacto directo, y por lo pronto el INAU es el que hace la denuncia, ¿no? Sí, De alguna sí, manera sí, sí, allí los equipos detectaron pero después de 3 la años también, situación. ¿no? O sea, la primera víctima No, de esta supuesta investigación, perdón, supuesta no, nada, está la claro. primera víctima de esta investigación data de 3 años, creo. Sí, sí, el 2018, ¿no? 2018, por lo Entonces, menos en la denuncia mm, del diario aparece exacto. Vamos a tener esta nosotros URI. al propio Abdala, al presidente, Bien, me alegra. preguntando sobre este caso. Pero volviendo en concreto a lo nuestro Y y antes volviendo de cerrar, al, te la dejo a no, a las ti. necesidades te iba Sí. a decir que abogadas especializadas en todo el país y que acompañen a juzgados a las mujeres es un requerimiento básico, básico. O las defensorías de oficio promueven especializaciones en género y abren también, esa es una posibilidad, ¿no? Que abran una línea de trabajo específica para un grupo de defensoras y que se especialicen y que las acompañen. No puede conocerte la defensora de oficio en el momento que entras al juzgado. No te va a defender en las condiciones que mereces. Bien, cuánta barrera, además de lo que tiene que ver con recursos económicos y materiales concretos, culturales para vencer, ¿no? Sí. Porque hasta hace muy poco había, yo no sé qué era mejor, si que tu caso lo siguiera una mujer o un hombre, ¿no? Quién empatizaba más Bueno, contigo no estaba tan claro. bueno, viste que tenemos estas Ah, contradicciones. El exacto. presidente de la Suprema Corte, que es varón, es el que se compromete con el avance de este tema y una de las Exacto. ministras mujeres es la que nos pone el palo en la rueda. Sí, por eso son difíciles de leer a veces estas situaciones. Muchas gracias por tu tiempo, Soledad, y veremos qué No, pasa gracias finalmente. Victoria, a ustedes. No, Hasta chao, chao. luego. Bien, compañeros, ¿cómo están hoy? Muy bien, Bien. gracias. Muy bien. ¿Cuántas paradojas se dan en esta área, ¿no? Y en paralelo es la violencia en general, más allá de la concreta que se analiza y aborda como violencia específica de género. Hay una violencia general siempre aumentando en la sociedad, ¿no? Pepe, ¿qué lectura haces? A mediados de enero estuvo aquí sentada la directora de Mujeres, Mónica Botero, muy Botero. preocupada por la situación que se había dado pocas horas antes por parte de la Suprema Corte de Justicia en relación a los juzgados de género. Botero dijo que había estado conversando, entre otras cosas, con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, porque había allí un ahorro importante en esa gestión en la Cámara de Diputados que llegaba, si no recuerdo mal, a 20 millones de pesos y que ese dinero estaba disponible para el presupuesto para la creación de estos juzgados. Botero también dijo que había hablado con Beatriz Argimón, obviamente, con la vicepresidenta, y que esta le dijo, esto va o va sí o sí. Y por lo tanto, la verdad que en ese momento yo recuerdo haberle dicho, si no, empleando quizás un léxico un poco más de barrio, si no, no los estaban ninguneando de alguna manera, si esto no era un tema de jerarquización en realidad de este tema. Y la verdad que 15 días después, y teniendo en cuenta que el dinero está, que la ley integral está, que la decisión está, no logro entender por qué todavía no se llega entonces a esa decisión que, como decía la invitada, parece haber un palo en la rueda allí. No sé si es un tironeo entre la justicia y el Parlamento, pero claramente algo hay, porque si no vamos nuevamente a tener una ley que Aun termina cuando siendo fuese letra un muerta. tironeo, ¿no? Aun cuando fuese la pulseada que parece ahí, Bueno, sale a la vista, sería ¿no? inadmisible, ¿no? Pero ponele que Sería fuera el inadmisible. caso, ¿no? De una Suprema Corte que viene reclamando por Sí, recursos sí. y a un Ejecutivo que no se expresa al respecto, ¿no? El hecho de que sea el hilo a cortar el fino de la violencia de género también habla por sí Sí, la mismo, porque jerarquización del tema, podría claro. haberse ya cortado por otro lado. Sí, sí. Eso responde un poco a cómo se priorizan los No temas. debería haber ningún rehén en Supongo. este tema, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo lo ves? Lo veo igual que, como decía Pepe, yo creo que es una expresión más de la falta de empatía con la causa de las mujeres que sufren violencia de género, pero además no solamente las mujeres, sino las niñas y los niños que son presos de situaciones realmente dramáticas que las hemos vivido a través de los informativos, porque todos los escuchamos los informativos y 2 por 3 o hay una mujer muerta o hay niños pequeños que se quedan sin su madre, etcétera.
Entonces, a mí lo que me sorprende es eso que dijeron recién, que la propia ministra de la Suprema Corte, que es mujer, sea una de las que está invalidando una de las cosas por las que se ha peleado en la ley. Porque hay que saber que cuando Beatriz Argimón vota, no acepta eliminar y derogar los artículos que tienen que ver con que los juzgados de género sean multimateriales, o sea, multidisciplinarios, llamémosle, que atiendan a la mujer en todas sus áreas, la penal, la de tenencia de niños, etcétera, etcétera, y que no obliguen a que la mujer, como dijo recién la entrevistada, pase de juzgado en juzgado para resolver los problemas que tiene, más allá del estrés que le genera el haber decidido, porque a veces tomó la decisión de decir, bueno, hasta aquí llegó. Y esa decisión implica, como se señalaba, someterse a la posible persecución y a veces a la posible muerte de la persona, del hombre que ella ha decidido separarse. Entonces, es increíble porque Beatriz Argimón toma esa decisión sabiendo que este era un pedido que era casi, diríamos, inherente a la propia ley para que se pudiera cumplir. Y bueno, y hay una senadora que ahora estaría juntando los votos, creo que es Aciaín, que de alguna manera dice, bueno, en realidad tratemos de que los juzgados, aunque sea, se pongan en funcionamiento y después se verá si la multimodalidad... Bueno, creo que eso también es hacer un guiño y una zangadilla a la ley. Me parece que hay que tener una posición firme, como la que tuvo Beatriz, y yo espero que este tema se solucione de una vez para siempre. Tenemos que hacer una pausita, ¿saben? Ya regresamos y continuamos. Acá, de los varios mensajes que han ido llegando, hay uno que dice, esta señora debería hablar de las denuncias falsas de mujeres hacia hombres. No solo los hombres son malos, hay mujeres muy malas, eligen ver sufrir a sus hijos para destruir a su expareja. Y sí, hay, pasa. sin duda hay. El tema es que el día que haya muchos hombres víctimas de este tipo de mujeres malas, que existen, obviamente, ese día entonces también se va a requerir seguramente un juzgado especializado de violencia contra hombres. Hoy en día se da al revés, son más los hombres que hacen padecer de violencia de género a las mujeres, pero que es verdad que existen malas, sí habrá. Y hay una pero una asociación cosa de no padres, quita la otra. ¿no? Eso Claro. es lo que yo quería dejar. Hay una claro. asociación de padres Hacemos una pausita, ya volvemos.